Las actas de las sesiones número 100, 105 y 106 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. El acta de la sesión número 104 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Hay una cuenta larga hoy día. Oficio del Ministerio de Vivienda, mediante el cual remite informe sobre el estado de avance en el mejoramiento y mantención de condominios sociales y su entorno, especificando los recursos invertidos. Oficio del mismo Ministerio, mediante el cual remite informe sobre las soluciones que se adoptan para los distintos casos de los deudores habitacionales, los gastos imputados a capacitación y perfeccionamiento, la ejecución presupuestaria de la subsecretaría y los programas que dependen de ella, los avances en el cumplimiento de las metas indicadas en el plan de intervención tendientes a generar soluciones habitacionales a familias de asentamientos precarios, el estado de avance en el cierre de asentamientos precarios, nómina de municipalidades beneficiadas, cantidad de recursos entregados a cada una de ellas, y proyectos adjudicados con cargo a sus respectivas glosas. Oficio del Ministerio de Vivienda, mediante el cual remite informe sobre el estado de avance en las licitaciones y ejecución de los estudios de planificación urbana, la caracterización de los beneficiarios del subsidio al arriendo, avance de los proyectos del subtítulo 31, iniciativa de inversión en los parques urbanos, y la cantidad de funcionarios que cesaron en sus funciones. Oficio del Ministerio de Vivienda, por el cual remite informes de acuerdo con lo establecido en las glosas presupuestarias, tercer trimestre del año 2020. Oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual adjunta un informe final de investigación sobre de las concesiones de estacionamientos subterráneos y de superficie en la comuna de Valdivia, a solicitud de una auditoría solicitada por esta comisión. El documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Les recuerdo, señores diputados, que en septiembre del año 2019 vino acá unos representantes de Defendamos la Ciudad de Valdivia. ¿Cómo olvidarlo? Hicieron ver esto y efectivamente la Contraloría observó unas irregularidades en el informe. Un oficio del Ministerio del Interior, mediante el cual responde a requerimiento de la Comisión sobre una eventual solicitud de la Policía de Investigaciones de Chile para demoler el cuartel Borgoño, y de acuerdo a lo indicado por el gabinete del director general de la PDI, la Jefatura del Bienestar, y había barajado en el marco de un proceso de alternativas para construir dependencias, pero no obstante, una vez recibido el oficio de la comisión y para preservar la historia en materia de derechos humanos y el valor patrimonial del inmueble, se decidió no demoler y considerar otras opciones. Solicitud del señor Ignacio Castillo Aedo para que los integrantes de la comisión realicen las gestiones que estimen pertinentes en orden a extender el subsidio de arriendo para la clase media en atención a que muchos ciudadanos se encuentran suspendidos de sus labores. Asimismo, señala la conveniencia de prorrogar el ingreso familiar de emergencia. Este correo fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Petición de la comunidad de pescadores de la comuna de Litueche, por la cual solicitan que la comisión celebre una sesión especial conjunta con la Comisión de Pesca para tratar la situación que les afecta por un eventual desalojo, que no sería solo antijurídico, sino preocupante por la situación de alerta sanitaria que afecta a nuestro país, y de la misma forma, estas comisiones conjuntas analicen las alternativas desarrolladas por esta comunidad, así como se revisen los problemas legislativos que condujeron a este y a otros casos de similares características. Hacen presente que la Sala aprobó un proyecto de resolución por el que solicita al Ejecutivo hacer aplicación de la normativa nacional e internacional para resguardar tanto la propiedad fiscal como la indemnidad y derechos de las comunidades pescadores del sector Punta Topocalma, comuna de Litueche. Solicitud del Comité de Adelanto y Desarrollo del Progreso Balneario El Huáscar, Antofagasta, para que a través de la ayuda de los integrantes de esta comisión se gestione la venta de terrenos arrendados en los que viven y han construido sus casas. Señalan que Bienes Nacionales se comprometió a su venta, no obstante hacerles distintos requerimientos que fueron cumplidos por ellos, como contar con agua y alcantarillado y pavimentación. En la actualidad, la Dirección de Obras Municipales les ha negado el certificado de urbanización para ser presentado a Bienes Nacionales e iniciar los trámites de compra porque dicen que se trata de un macro loteo. Y finalmente, presidente, hay una petición que también fue enviada a los correos de los integrantes de la comisión, en que una agrupación afectada por Casas del Servio, provincia de Quillota,
solicita que se ordene fiscalizar las licitaciones del Serviu provincial entre los años 2016 y 2019. Lo anterior porque existirían presunciones de licitaciones dirigidas a un único proveedor, así como deficiencias importantes en las construcciones, presumiendo la posibilidad de que se estaría ejerciendo un cuoteo en las licitaciones del Serviu, y además denuncian otras eventuales irregularidades en esta carta que fue enviada a los correos de las y los integrantes de la comisión. Esa es toda la cuenta, presidente. Se la dejo ahí. Tenemos una larga cuenta, así es que le doy la opción a los diputados y diputadas de la comisión de que si hay algo que requieren que se reitere, podemos hacerlo. Yo por lo pronto le voy a pedir a la abogada secretaria que si pudiera reiterarme, porque justo me pusieron la mascarilla, la respuesta que hay sobre el tema del cuartel Borgoño, y en la última denuncia sobre irregularidades en el Serviu provincial no alcancé a escuchar de qué provincia estábamos hablando. Quillota. Presidente, le cuento, no le leo, le cuento. En virtud del requerimiento que hizo la comisión de que pudieran contemplar otro espacio para no demoler, la PDI decidió no reiterar ni seguir en su petición de una posible demolición, ¿sí? Dice, mire. Una versión. No, yo la estoy resumiendo, dice libre, pero de acuerdo a lo indicado por el gabinete del director general de la PDI, la jefatura del bienestar había barajado en el marco de un proceso de evaluar alternativas para construir dependencias. No obstante, considerando la importancia de preservar la historia en materia de derechos humanos y el valor patrimonial del inmueble, la institución decidió no demoler y considerar otras opciones. Perfecto, ya. No, aquí había una diferencia entre la versión de la PDI y la versión suya, que era que usted le otorgaba a la comisión. Sí, pero fue a raíz del oficio que mandó la comisión. Claro, pero les pueden haber llegado muchos oficios, o la misma PDI puede haber tenido una reflexión sobre la importancia de los derechos humanos y su preservación en la memoria histórica de manera espontánea. Digo, podría ser. Y lo último que yo quisiera comentar de la cuenta es invitar a todos los diputados y diputadas a que revisen un proyecto de acuerdo que se aprobó la semana antepasada sobre el tema de Punta Topocalma en la comuna de Litueche, que es una situación bastante especial y que tiene particularidades muy singulares, toda vez que es un terreno que se expropió y que se devolvió, pero que tiene comunidades de pescadores que habitan allí desde hace muchísimo tiempo, y hoy día es un terreno con protección estatal, pero estaría en un proceso de privatización, lo que hace que las comunidades que habitan allí desde tiempo inmemorial pasan a tener una situación bastante compleja con respecto a, digamos, se contraponen el derecho civil normal con cuestiones como el convenio 169 de la OIT, y ellos nos están solicitando en la cuenta que se haga una sesión conjunta entre la Comisión de Pesca, porque estas son comunidades de pescadores artesanales, con la Comisión de Vivienda, por su condición de Comisión de Bienes Nacionales, ¿cierto? Así que antes de proceder a citar a esa comisión, voy a invitar a los diputados y diputadas a que revisen acuiciosa y atentamente el proyecto de acuerdo y resolución que estamos mencionando. ¿Cuál es el número? No tengo proyecto de acuerdo. Lo que sí tengo es que la petición fue enviada a los correos de los diputados. ¿Y en la petición se mencionará el proyecto de acuerdo para que los diputados lo puedan buscar celeramente? Que yo buscarlo y se los envío por WhatsApp. Ahora, los diputados y diputadas tienen unos asesores que son extraordinarios. Yo los ubico y son gente muy rápida y acuiciosa. Bueno, voy a... Ya, esos serían mis comentarios sobre la cuenta. Más palabras sobre la cuenta. Tengo una duda, para efectos del acta, ¿es relevante que no se escuche en el Zoom o no? No, que ellos no nos hayan escuchado. Ya, o sea, la citación al ministro de Bienes Nacionales para referirse al tema de Litueche y otros, y la insistencia en la citación al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano quedan en acta. Sí. Perfecto. Ahora sí, más palabras sobre la cuenta. ¿Varios? ¿No? Bueno, antes de pasar a la orden del día, aprovecho de felicitar al diputado Carlos Abel Jarpa por su reciente cumpleaños. Número 15. No se pregunta.
No tiene audio, Pido diputado retirar la Jarpa. expresión del diputado Bobadilla del acta. No tiene, no. No tiene audio. ¿No? No. Bueno, pero queda instalada la idea. Ahora sí, vamos a escuchar para referirse al proyecto de ley que establece reserva del suelo urbano para viviendas sociales, boletín 8.962-14, a... Perdón. Antes de pasar a la orden del día, vamos a recibir a la presidenta del Comité de Vivienda, Santa Ana de Orcón, señora Paulina Ogás, a la secretaria del mismo comité, señora Graciela Rojas, y a la coordinadora de la Comunidad del Buen Vivir, señora Marta Aravena, para que se refieran a la situación de la comuna en torno a las problemáticas históricas en materia de vivienda social en territorio víctima de vulneraciones como la crisis ambiental ocurrida en el año 2018. Para aclararle a los señores y señoras diputados, hemos recibido muchas de estas solicitudes durante mucho tiempo en que se tramitó la ley de copropiedad y siempre dijimos cuando estemos sin urgencia, y ahora estamos procesándolas una por una, y esta era la más antigua que había, ¿ya? Así que doña Paulina Ogás tiene la palabra. ¿Dónde está doña Paulina Ogás? Ahí está doña Paulina Ogás. Muy buenos días, bienvenida a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Diputado. Espere, solo le tengo que hacer una pequeña advertencia. Cuando lleve 10 minutos, yo le voy a decir así, doña Paulina, y no me tiene que responder. Solo tiene que saber que ya es tiempo de ir cerrando. Ya. Y no es que yo no considere importante lo que ustedes están diciendo, sino que hay muchas cosas que tocar y tenemos que ir repartiendo los tiempos. ¿Ya? Ok. Ahora sí. Ya. Buenos días, mi nombre es Paulina Ogás, soy presidenta del Comité Santa Ana de acá de la localidad de Orcón, comuna Puchuncaví. Llevamos 18 años esperando nuestras viviendas sociales. La verdad es que estábamos como un poco abandonados en este lugar, somos un lugar de sacrificio, necesitamos comprar nuestro terreno, que es el único que queda en esta zona, que es Z3 para construcción de viviendas sociales, no está contaminado, tiene todos los papeles al día, tenemos luz, alcantarillado, tenemos vías de salud, colegios cerca, tenemos todo ahora para poder hacer una postulación. El problema es que ves que teníamos el acceso a poder llegar allá, tenían una pequeña revisión que hacernos y no nos podían comprar el terreno, y la verdad que necesitamos ahora con suma urgencia que ustedes nos ayuden a llegar más allá. Somos un lugar de sacrificio, somos todos hijos de pescadores y tenemos mucho miedo que el terreno se tome. Ya 2 veces han intentado tomar este terreno y lamentablemente la gente que viene a tomarse el terreno es para tener segundas viviendas. Entonces nosotros estamos ahora en plena postulación, en marzo queremos postular y necesitamos de ustedes que todo el apoyo para que alguna vez nos pueda salir el terreno de la casa propia. Es un lugar de sacrificio. Nosotros somos todos hijos de pescadores, somos nacidos y criados en esta localidad. Necesitamos realmente que nos ayuden. Somos 134 familias que estamos esperando el sueño de nuestra casa propia. Lamentablemente hemos tenido gente que ha fallecido en la espera. La verdad que estamos con todas las ganas, con todas las ansias de tener este proyecto. Le voy a... Bueno, mi nombre es Graciela Rojas, yo soy la secretaria del Comité Santa Ana. Este comité, como dijo Paulina, lleva 18 años a la espera de tener viviendas sociales. Este comité tiene un compromiso de compraventa que vence en marzo del 2022. Este comité somos 134 familias nacidas y criadas aquí en Caleta Orcón. Este comité es de Caleta Orcón. Vivimos acá en zona de sacrificio, como dice mi amiga. Este terreno es el único terreno que es Z3, que permite hacer viviendas sociales. Son 28.000 metros cuadrados para 134 familias. Perdón, Graciela. Dígame. ¿Graciela? Sí, todavía no están en los 10 minutos, pero estoy confundido y para comprender lo que viene necesito entender. ¿El terreno está comprado? No está comprado. Estamos en eso. Tenemos el compromiso de compraventa con el dueño que vence en marzo del 2022. ¿Tienen un compromiso de compraventa entre ustedes y el dueño o entre Servio y el dueño? No, entre la municipalidad y el dueño. Entre la municipalidad y el dueño. ¿Y el comité de ustedes tiene la entidad patrocinante de los municipios?
No, es otra empresa patrocinante que es Cicel, Ya. de la inmobiliaria San Esteban. Perdón, última pregunta, porque si no Dígame. me estaba confundido. ¿Ustedes viven en el terreno? ¿Viven No. cerca del terreno? Al lado, Al lado. al ladito. Ya. Y el diputado Urrutia me pregunta cuánto cuesta el terreno. Y ahí la dejo seguir hablando, pero era para poder ordenar la información en mi cabeza. Ok. El 800. terreno está evaluado por el propietario en 803 millones de pesos. Y perdón, es que eso da otra pregunta. ¿Y cuántas familias caben ahí en un DS49 o el que sea que estén usando normal? En el DS, estamos por el DS49, somos 134 familias. No se pueden construir departamentos por el tipo de suelo que hay. Ah, Entonces caben 134 familias y el empalme de agua que se requiere son para 134 familias porque no hay más en la localidad. Entonces nosotros también tenemos la factibilidad de agua que nos dio don Boris Holguín, Sí. de la DOH, con el cumplimiento de que nos dio para las 134 familias y no se podía dar para más personas. Entonces, el punto clave era la factibilidad de agua. Se hubiera podido poner mucho más gente, pero el agua que hay en la localidad no es suficiente para más personas. No sé si me entiende un poquitito. La verdad que el compromiso de compra que ha hecho con la municipalidad va con el compromiso de que se cumpla, que es para el Comité de Vivienda Santa Ana. ¿Martita quiere hablar? ese O sea, dígame. es el compromiso en la promesa de compraventa. Exactamente. Sí, y la factibilidad Ya. de agua que nos entregó la DOH también es para solamente para el Comité Santa Ana. Las 134 empalmes que nos dieron para el comité. Ya, una última preguntita y ahí voy a pasar una ronda de preguntas de parte de los y las diputadas. Cuando ustedes dicen 18 años esperando, ¿es Sí. 18 años desde que ocurrió qué cosa? ¿Cuál es el hito de inicio de la cuenta que ustedes hacen? Es que La verdad es que nosotros tuvimos 3 años trabajando, nosotros en el 2005 nos constituimos como comité, pero 3 años trabajamos anteriormente. Lo que pasa es que acá en la localidad no hay terrenos para viviendas sociales. Tenemos un déficit enorme en viviendas sociales. No tenemos el plan regulador acorde para nosotros porque el plan regulador está hecho para las grandes inmobiliarias. Esa es la verdad, empresas y grandes inmobiliarias. Nosotros se olvidaron de nosotros, de la gente que vive en esta localidad. La verdad de las cosas es que ha sido arduo porque ves que encontrábamos un terreno tenía problemas, que era humedal, que no contaba con los requisitos, que necesitábamos más metros cuadrados, que no se podía construir. Perfecto. Porque verdad, todos esos peros nos topamos en el camino, incluso el del agua. Ok, Paulina, Graciela, Marta no está, ¿cierto? Sí, está ahí. Ah, ¿dónde está? Ah, ella es Marta. Ella es Martita. Hola, Marta. No, voy a pasar a la ronda de preguntas de los parlamentarios y por supuesto que si Marta, ustedes deciden quién responde en el fondo. Ojo, vamos a... No, si les voy a dar la palabra, no se preocupe. Ya. Estamos bien en el tiempo. Voy a acumular las preguntas, es decir, si muchos parlamentarios piden la palabra, ustedes no van a responder al tiro, sino que al final yo les doy la posibilidad de que respondan todo de una sola tirada, justamente para que puedan organizar su respuesta, ¿ya? Entonces, si escuchan a un parlamentario, esto lo voy a decir, suena extraño, pero esto pasa. Si escuchan a un parlamentario decir algo que para ustedes es insólito, no se preocupen, porque cuando ese parlamentario termine de hablar, ustedes van a tener su oportunidad de responderle. Entonces, no es necesario que lo interrumpan a gritos ni No se preocupe. Gracias. Puede ser que sea necesario, pero no es reglamentario. Ya, no se preocupe, no. Ya, ahora sí le voy a dar la palabra a lo... Perdón, Marta, ¿necesita decir algo antes de la ronda? Sí, Marta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Buenos días a todos y a todas. Agradecer el espacio, agradecer a Gonzalo Vinter que accedió ahí con nuestra petición. Lo que pasa es que esta sesión, veníamos en busca de venir a exponer esta sesión hace más de un año, un trabajo que estoy levantando con un grupo de personas. Si bien el Comité Santa Ana es uno de los muchos comités que tenemos en la comuna, entonces yo quería exponer el problema neurálgico de esta comuna, porque si bien ellas están a puerta de poder concretar sus sueños, tenemos más de 8 comités que están a la espera. Aquí hay una situación grave, pero es más grave que en el común del país, porque aquí
alrededor de más de 15 años se ha estado invisibilizando el problema de vivienda y es como que no nos quieren dar la apertura para que se concreten esas soluciones habitacionales para nuestra población vulnerable de vivienda social. Hay otro comité que tenía su expediente a puertas de ingresarlo a Servio hace unos años atrás, estaba listo y de repente la autoridad comunal, a sabiendas que se estaba haciendo un cambio al plano regulador, finalmente por el cambio al regulador se quedaron sin la posibilidad de sus viviendas. Yo también participo del CRAS, del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero Puchuncaví, desde su inicio en 2014, y ahí con un arquitecto pudimos en el fondo evaluar de que hay muchas cosas que han ocurrido en la zona a propósito como para que no se concreten estas soluciones de vivienda. Sin embargo, le damos espacio a la industria de seguir creciendo y le damos espacio a las inmobiliarias. Sabemos que estamos en una zona altamente contaminada y muchos de esos proyectos de vivienda eran para la zona sur. Yo sé que eso implica hacerse parte del riesgo que eso implica con la comunidad futuro. Y hemos visto que en el fondo la poca voluntad que ha habido de avanzar en esta zona, porque no se ha concretado un proyecto de entrega de viviendas de comité desde el 2012. Yo trabajo en un programa ¿Marta? social y... ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, que vamos... Me interesa que la comisión, aparte de ayudar a las chicas que están aquí presentes y que necesitan un empujoncito para lograr su sueño, que es muy esperado, necesitamos solucionar el problema en Puchuncaví. Ajá. No puede ser que nos tengan en estas condiciones. O sea, Perfecto. hemos sido altamente golpeados por la contaminación y más encima nuestro derecho a la vivienda también está siendo vulnerado. Entonces, me gustaría en algún momento, si no es la comisión, en forma particular, poder presentar todos los antecedentes para que en realidad el Estado se haga parte, que el gobierno se haga parte, porque aquí pasan los años y siguen pasando los años y la verdad es que se tiran la pelota, me van a disculpar la expresión, pero se tiran la pelota entre unos y otros. Y sabemos que si bien a lo mejor ha faltado gestión del municipio, no está en las manos del municipio. Hoy día se está actualizando un plano regulador a espaldas de la comunidad, donde nuevamente se están privilegiando zonas para el crecimiento inmobiliario, siendo que yo me reuní siendo encargada de vivienda el 2014 con el Ceremi de vivienda del entonces, Matías Sonomovich, quien nos dijo la solución es actualizar el regulador y generar un plan maestro de vivienda. Hemos estado pidiendo que se genere ese plan maestro de vivienda y no ha pasado absolutamente nada. Lo mismo con poder darnos la dignidad sanitaria, porque aquí no tenemos empresa sanitaria operando más que en una localidad de nuestra zona urbana que es muy pequeño y acotado. Hay comités de vivienda que se miraron para juntar plata para comprar ellos su terreno, pero sin embargo no tienen las facilidades sanitarias. Entonces la cosa va mucho más grave de lo que presentan las chiquillas hoy día aquí. Afortunadamente a ellas se le han dado algunas condiciones, pero ¿Marta? tenemos más de 1000 familias esperando. Muchísimas gracias, Marta. Ahora vamos a dar la ronda de preguntas. Hay parlamentarios del distrito. Bueno, el resto de los parlamentarios todos también tenemos incidencia porque somos de la Comisión de Vivienda. Permiso. Uy. Espero que no sea... y hay un representante del gobierno, que es don Gonzalo Gacitúa. Ahora, él no trabaja en el Serviu en esa provincia específica, sino que es más bien del área de la producción de proyectos de ley del gobierno, pero quizá puede aportar en algo o hacer el contacto, qué sé yo. Es una persona de muy buena voluntad, ¿cierto? ¿O no? No sé cómo se evalúa a sí mismo. Ahora sí, le doy la palabra a los parlamentarios si quieren hacer comentarios o preguntas. Antes de dar la palabra voy a adivinar. Hay una mano levantada atrás mío. Diputado Urrutia, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a Paulina Ogaz, presidenta de
Comité de Vivienda Santa Ana, a Gabriela Rojas y a Marta Aravena, que han expuesto. Seguramente a Paulino Gas alguna vez la conocí, por lo menos recuerdo a él, o a su padre, porque yo fui alcalde de Puchuncaví hace varios años atrás, y había un dirigente de los pescadores que era muy conocido, que era de apellido Gas, así que probablemente Mi papá. sea hija de un gran recuerdo ese caballero, así que un cariñoso saludo para la familia Gas de Orcón y todos ustedes. Por lo que ustedes nos cuentan, estamos hablando de un terreno que está ubicado aparentemente en la parte alta de Orcón, por lo que he entendido. Si me pudiera precisar la ubicación exacta, porque yo conozco bastante bien ese territorio, entiendo que son 2,8 hectáreas, o sea, casi 3 hectáreas, 28.000 metros cuadrados, para 134 familias, que además es un terreno, como ustedes dicen, que tiene accesos viales, que tiene condiciones urbanísticas establecidas en el plan regulador, porque son Z3, y que tiene factibilidad de agua entregada por la Dirección de Agua, o sea, para otorgarle agua a través de un comité de agua potable rural, una APR. Sí. Las preguntas mías, todos estos proyectos, ustedes saben que se financian con el Fondo Solidario, ustedes están postulando al Fondo Solidario, al DS49. Eso significa que más o menos con todos los agregados que puede dar los distintos decretos, podemos llegar a viviendas de alrededor de 1.200 UF. Sí. Estamos hablando de 134 familias, pero he hecho un cálculo rápido, espero no haberme equivocado. Si hablamos de un costo de 803 millones de pesos, 28.000 metros cuadrados, da una superficie en un nivel de 200 terrenos de 200 metros cuadrados por familia, a un costo de 206 UF por familia. Yo creo que ahí puede que esté el problema, porque más o menos los proyectos de vivienda social toleran o flotan o se equilibran con un precio del terreno que no supere las 10 UF. Y aquí estamos hablando de un valor bastante mayor. Yo he hecho un cálculo bastante rápido, pero solamente para preguntarles si ustedes a este cálculo del valor unitario por persona, per cápita del terreno, tienen contemplado también lo que cuesta la solución de urbanización de este lote, porque es un lote de 2,8 hectáreas, casi 3 hectáreas, que requiere construir vialidades, construir toda la red de agua potable, de alcantarillado, que tiene un costo también que probablemente per cápita supere incluso este monto, lo que hace que el proyecto sea inviable desde el punto de vista financiero con el subsidio habitacional vigente. Entonces no sé si ustedes han recurrido a otras fuentes de ingresos, si han hecho esta simulación financiera en que han comparado los ingresos del subsidio, las 1.000 UF por familia o 1.200 UF por familia, versus lo que significa la compra del terreno, más la urbanización, y llevar el agua, el alcantarillado, la pavimentación, que es parte fundamental, y después la construcción de las viviendas. Entonces, saber si el proyecto, como se dice en jerga técnica, flota o no flota, se financia o no se financia. Ese es el ejercicio que hay que hacer, porque ahí puede que esté, por eso está trancado este proyecto. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. ¿Alguien más? No sé si del gobierno quieren hacer algún comentario. Siempre. Gracias, presidente. Bueno, como usted señaló, yo formo parte del equipo legislativo del ministerio, por lo tanto el tema específico de proyectos habitacionales no es algo que yo esté encima de ello, pero sí puedo ver con Servio, consultar Servio y Ceremi cuál es la situación del proyecto. No sé si han postulado ya o están en vías de postular para ver si hay ahí algún punto que tenga que ser resuelto. Entiendo lo que dice el diputado Urrutia respecto al valor del terreno. Habría que ver bien ahí si los montos de subsidio logran cubrir la adquisición del terreno y el desarrollo del proyecto. Que quede desfinanciado el proyecto después de comprarlo no tiene mayor sentido que queden con un terreno que después no se va a poder construir el proyecto. Entonces, pero la verdad no puedo opinar mucho más porque no manejo los antecedentes con el nivel de detalle necesario como para dar una opinión oficial por parte del ministerio, pero sí poder consultarlo a Servio y Ceremi a ver si que tienen ellos más antecedentes. Paulina y Graciela tienen la palabra. La primera pregunta le agradecemos además a los invitados que pacientemente han participado de
de esta parte de la sesión, que ya vamos con ello. Ahora sí, Paulina y Graciela tienen la palabra. Viene la ampliación de redes por el asunto del agua, pasa a los pies del terreno, pasa por el mismo terreno, no tenemos que hacer redes. Está justamente en el terreno el agua potable, el alcantarillado está a los pies del terreno y tenemos postación de luz también en el terreno. No hay que hacer conexiones ni nada, solamente conectar medidores a las redes. Eso es una ampliación de redes que salió ahora y se está trabajando ahora desde enero, empiezan las construcciones más grandes dentro del mismo terreno. Tenemos el alcantarillado que acá hace poco se puso, también lo tenemos, nos dejaron luz de 63 exclusivamente para el Comité Santa Ana, también la tenemos. Está justo a los pies del terreno. Iluminación también tenemos a los pies del terreno. Obviamente que del terreno, que son 28.000 metros cuadrados, ya tenemos la calle sacada porque hay una calle que ya está en uso y hay otra que está por hacerse por el mismo terreno para que tenga entrada y salida y no tengamos problema, que también es un proyecto municipal que se está haciendo a través de ello. Hemos tratado de acotar todos los medios, tratar de solucionar todos los problemas para poder llegar a la compra de ese terreno. También tenemos nosotros estamos postulando con 1.300.000 pesos, también por si acaso necesitábamos un poco más de lucas y si tenemos que hacer el esfuerzo de poner un poco más de plata también para la compra de nuestro terreno, lo vamos a hacer. Está todo saneado, tenemos todo ya en marcha. La vez pasada postulamos nosotros con el 2016, postulamos y la única observación que tuvo era que la factibilidad de agua no decía a los pies del terreno. Bueno, ahora era la única observación que teníamos en esa postulación. Ahora ya lo dice. Y con prioridad para el Comité Santa Ana. Y bueno, y este terreno, al caballero que nos preguntó dónde está ubicado en calle El Alba, entre la Josefina, muy cerca de Playa Caucao. Es un terreno que está cerca de donde nosotros vivimos, que linda con la población Los Pescadores, en la cual nosotros estamos habitando actualmente. Es un terreno que está cerca de todo, es un terreno que no nos deja, disculpen la expresión, a la punta del cerro, estamos cerca de nuestra familia, cerca de nuestros trabajos, cerca de los negocios, de jardines infantiles. Entonces es un terreno que está accesible para que la gente que pertenecemos al Comité Santa Ana lo podamos comprar, podamos vivir ahí mismo. No queremos vivir lejos, no queremos salir de nuestro horcón. Nosotros somos unas personas que somos como los arbolitos, nosotros tenemos raíces aquí en nuestro pueblo, nosotros amamos y queremos nuestra caleta, entonces nos queremos quedar aquí, en Caleta Horcón, y tenemos todas las condiciones, nos hemos esforzado mucho, el Comité Santa Ana ha salido adelante solito, así como estamos exponiendo ahora en la comisión, así hemos estado, un pie tras otro, vamos manito a manito, nos vamos uniendo, tenemos redes de apoyo. Lamentablemente la Municipalidad de Puchuncaví no cuenta con un departamento de vivienda, pero no está enfocado precisamente en sacar esta problemática y tampoco de ayudarnos a nosotros en viviendas sociales. Trabajamos a la par con ellos, pero el Comité Santa Ana, todo lo que nosotros le hemos contado ha sido porque nosotros con nuestra gente hemos salido adelante. Nosotros con la Paulina y la gente del comité conseguimos la factibilidad de agua con don Borio Holguín. Nosotros hemos estado de aquí para allá y hemos estado sacando nuestro comité adelante. Queremos tener nuestra casa, queremos postular, si Dios lo permite, en marzo. Queremos que ustedes, los parlamentarios, nos ayuden. De verdad que yo creo, con mucho respeto y con mucha humildad les digo, 18 años de espera creo que es demasiado tiempo. No se imaginan la tristeza que es para nosotros sacar a gente que ya ha fallecido y subir a sus hijos, subir a otra gente que también tenemos gente en lista de espera. Entonces, se nos ha muerto muchísima gente y de verdad ir a dejarlo al cementerio sin que ellos tengan su casa propia, para mí ya es mucha tristeza. Entonces, de verdad, con toda humildad y respeto, les pido a ustedes que nos ayuden con este comité. Sabemos que el terreno es caro, sabemos muy bien que eso, pero por favor, se lo suplico que nos ayuden, Paulina, a obtener el terreno. El diputado Urrutia quiere intervenir nuevamente. Paulina, hay una esperanza porque en el presupuesto que acabamos de aprobar y por segundo año consecutivo se incorporó lo que se llama la glosa 11. Sí. La glosa 11 en nuestro presupuesto, que en forma inédita el año pasado lo incorporamos, es precisamente para que el Ministerio de Vivienda pueda adquirir terrenos, ¿ya? Cuyo destino sean viviendas sociales. Después ustedes tendrían que postular igual a la vivienda social. El terreno es caro, sí, efectivamente sí. Es un terreno caro,
ahora yo creo que está dentro de los valores de mercado probablemente de Orcón. Orcón es una caleta que se ha ido transformando, una caleta de pescadores, pero que se ha ido transformando en muy turística. Todo el sector costero norte de la región se han ido encareciendo los precios precisamente por la gran demanda por segunda vivienda que hay en esa zona. Pero yo creo que la glosa 11 es la solución, hay que avanzar en esa vía, y yo creo que ahí está la esperanza de que ustedes después de estos 18 años que han esperado puedan tener acceso a la anhelada vivienda. Así que yo creo que debemos conversar con el ministro a ver si podemos avanzar en esa línea una vez que el presupuesto definitivamente se apruebe y se puedan asignar los fondos a contar del próximo año para adquirir terrenos para viviendas sociales. Eso, presidente, para darle alguna esperanza a diputado Urrutia. Efectivamente, sí, decirle a Paulina y a Graciela, a nombre de la comisión, que justamente las glosas 11 y 12, aprobadas durante 2 años, por unanimidad además, en la Cámara de Diputados en la ley de presupuesto, requiere también un montón de trámites y gestiones para poder aplicarse. Y que le ponemos a disposición también esta comisión y los parlamentarios que también hicieron las gestiones para que ustedes estuvieran aquí hoy día, para poder también ir aceitando esas gestiones. No sé si queda algo más que decir, porque tenemos 2 proyectos de ley que discutir. No, más allá de darles las gracias a ustedes por habernos escuchado y haber puesto atención a todo lo que nosotros estamos planteando. De verdad que muchísimas gracias por su atención y de verdad que nosotros anhelamos tener nuestra vivienda y sobre todo aquí tenerla aquí en Caleta Orcón. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que están conectados. No se preocupe, Graciela, no agradezca tanto, que es nuestro trabajo. Y no hay virtud en el deber cumplido, como dice el dicho. Ella es Graciela. No, la que está hablando es Paulina. Ah, perdón. Yo quiero aprovechar de despedirme. Sí, Marta. Dar las gracias a la comisión por recibirnos. Como les comentaba, una gestión que estamos tratando de hacer desde el año pasado por la problemática en Puchuncaví. Ojalá que no olviden eso, necesitamos avanzar. Agradecimiento a Gonzalo por haber recibido la gestión de recibirnos, y agradecimiento a nuestro diputado Diego Ibáñez, que por intermedio de él hemos estado trabajando este tema. Él está muy al tanto y está muy preocupado de esta realidad que vive Puchuncaví en temas de vivienda. Muchas gracias a ti, Marta, y nosotros le agradecemos a ustedes. La verdad es que todavía no hay mucho que agradecernos a nosotros porque las gestiones todavía no llegan a buen puerto, pero además la visión de los distintos comités que están viendo en su vida diaria el impacto de las leyes que rigen la vivienda enriquece siempre el diálogo de la comisión. Y también mencionar que el diputado Ibáñez ha tenido una insistencia, ¿cómo decirlo? Y tienen a un exalcalde de Puchuncaví que además es constructor y que sabe de planificación y de las leyes que rigen los subsidios en la comisión. Así que agradecerle a todos y ahora sí pasar a el estudio del proyecto de ley. Disculpa, se me quedó una cosita. ¿Es posible que a través de la comisión pueda oficiarse con respecto a la actualización del plan regulador que se está llevando a cabo? ¿Y por qué no ha sido posible visualizar el tema de la vivienda en el plano regulador con un plan maestro como se sugirió años atrás? A ver, es posible, pero en general los oficios de parte de la comisión contienen una solicitud de información que son compartidas por la totalidad de los parlamentarios, ¿ya? Uh-huh. Como el oficio que usted sugiere es un oficio más específico y que toma una posición política, de repente es más fácil hacerlo desde un parlamentario. Ahora el oficio tiene la misma fuerza. Si hay acuerdo en la comisión de hacerlo en los mismos términos en que lo ha planteado Marta, lo podemos hacer, pero probablemente va a dar pie a un debate. No sé si hay acuerdo para hacer el oficio en los mismos términos en que lo ha planteado Marta. Sí, no tengo problema. ¿Cómo que no? Sí, pues, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo yo lo estoy viendo ahí?
¿No pueden darle el acuerdo con foto? Ya, pero para no me enredarnos, Marta, yo personalmente voy a hacer el oficio, ¿ya? Ya, ahí está el muchas diputado gracias. Trier. Ya, entonces tomamos el acuerdo como comisión de hacer el oficio en los términos planteados por la señora Marta Aravena. Se toma el acuerdo. Ahora sí, Muchas gracias. muchas gracias. Vamos a tener que luego. igual conversar la redacción porque no fue tan específica la locución. ¿Ya? Ningún problema. Sí, vamos a tener que ver. Exacto, por eso digo que vamos a tener que ver bien la redacción del oficio. Ya, ahora vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley que establece reserva de suelo urbano para viviendas sociales, boletín 8.962-14, refundido con el 4.365-14. Para el estudio de esta iniciativa asiste la gerenta de la inmobiliaria social de la Fundación Techo Chile, señora Loreto Bar Rivas, y don Ignacio Silva. Antes de que empiecen, les doy la misma información, son las 10:53, cuando vayamos en las 11:03, yo voy a decir el nombre de quien esté hablando, no me tienen que responder, sino solo saber que se les está acabando el tiempo. Y igual les voy a dejar una pregunta porque ustedes han sido mencionados como institución durante el estudio de este proyecto de ley con respecto al tema del 2060, como propuesta que entendemos que ha sido promovida por la Fundación Techo. Así que ahora sí, tienen la palabra doña Loreto Bar o Ignacio Silva, según ustedes se la quieran dividir. Hola, muchas gracias a todos y todas. Voy a compartir pantalla porque tenemos una presentación cortita para poder ir guiando la conversación. Yo no sé si es posible que nos habiliten el audio a mí y a Ignacio para ir complementándonos. ¿Es posible? Por mientras voy a empezar a compartir. Solicito formalmente que se autorice el... yo les voy a hacer una, ¿cómo se diría? Una prórroga de competencias y durante los próximos 10 minutos ustedes pueden otorgarse la palabra mutuamente. Muchas gracias, presidente. Voy a compartir pantalla entonces para... Es una presentación muy cortita, básicamente es para enmarcar la conversa y la discusión, centrado sobre todo al acceso al suelo para la vivienda social. Y poder contextualizar que de alguna manera a lo largo de nuestra historia la vivienda social ha sido expulsada a la periferia de las ciudades, algo que también le pido disculpas a los parlamentarios de región porque en general hacemos mucha referencia a Santiago y eso tiene harto que ver más que nada con que tenemos más información de la ciudad de Santiago y menos información de las otras ciudades, pero los temas de la segregación y de la escasez de suelo, tal como lo planteaban las dirigentes anteriormente de una manera muy elocuente, el problema de acceso a suelo se ve en todas las regiones de nuestro país. Y por otra parte, la importancia que tiene esta como expulsión de los sectores vulnerables y de la vivienda social hacia las periferias, esta condición de exclusión social por la falta de suelo, de alguna manera es una condicionante que empieza a limitar nuestro desarrollo y estamos viendo que está haciendo una crisis social relevante. Entonces, cuando uno lo enmarca en un contexto mayor, el problema de acceso a la vivienda definitiva es un problema que también nos conduce a un problema de cohesión social. Entonces, por una parte, la vivienda social ha sido expulsada a las periferias de las ciudades, cuesta muchísimo encontrar suelo bien localizado y esto ha producido una gran segregación espacial y a la vez una exclusión social significativa. Nacho. Sí. Ignacio. Sí, tenemos también mapas de regiones, por si acaso, a los diputados y diputadas. No disponible en la presentación, pero si quieren tener acceso, el Centro de Estudios Socioterritoriales de Techo y Fundación Vivienda también en el último tiempo ha ido generando ese material. Así Pero, que... Ignacio, dame un segundito. Sí. Voy a pedir que nos bajen las luces, por favor. Siga, Ignacio. Ya, perfecto. Entonces, si quieren ese material, también lo podemos hacer llegar.
Y respecto a lo que estaba diciendo Loreto antes, nosotros también hemos visto, sobre todo a partir del año 2011, un aumento de las familias y de la cantidad de campamentos. Es decir, en el 2011 habían 657 campamentos y el último catastro del MIMBU, el año 2019, nos señala que ya había aumentado 802 campamentos y las familias se habían prácticamente duplicado durante ese mismo periodo. Y nosotros ahora estamos realizando como centro de estudio el catastro del año 2020, que probablemente los resultados definitivos los vamos a tener en marzo, y todos los datos y las visitas a terrenos que hemos realizado durante este tiempo nos indican que esas cifras, considerando el estallido social y también la pandemia, van a aumentar aún más durante este último año. Entonces, lo que nosotros vemos, en definitiva, es que el mercado no ha sido capaz de resolver por sí mismo el problema de la vivienda social en nuestro país. Y como han señalado algunos autores, ha pasado que el mercado no ha procesado eficientemente las necesidades sociales y hemos observado que ha existido un aumento de la presión sobre la disponibilidad de suelo y el precio de terrenos, especialmente para la construcción de proyectos de vivienda de interés social. Y justamente es esta situación la que respalda la necesidad de realizar reservas de suelo para viviendas sociales y medidas también que se encuentren dirigidas a capturar la plusvalía de la acción de los entes públicos, porque vemos que de lo contrario, las alzas de precio del suelo seguirán obstaculizando el acceso a las familias y personas de menores ingresos a viviendas de interés social. Entonces creemos que los precios de esas viviendas y los correspondientes subsidios habitacionales necesariamente tendrían que subir, o bien los estándares de las viviendas tendrían que ajustarse a menores costos de construcción a fin de acomodar el mayor precio de los terrenos que estamos viendo nosotros en la medida en que estamos desarrollando o tratando de gestionar estos proyectos. Y por lo mismo, creemos que las políticas habitacionales y urbanas deben resguardar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad a fin de terminar con la vulnerabilidad habitacional, cumpliendo al menos los siguientes propósitos que aparecen en esta lámina, es decir, enfrentar en primer lugar el déficit habitacional, democratizar el acceso al espacio urbano y a las oportunidades que ofrece la ciudad, y también generar mecanismos y herramientas más ágiles para el acceso a la vivienda. Esto ya lo estábamos viendo nosotros en la presentación del comité anteriormente, que están 18 años esperando por una solución habitacional. Nosotros, como gestores de proyectos de vivienda social, a pesar de los esfuerzos que hacemos, en general el promedio de los proyectos de S19 es aproximadamente de 8 años, y por eso creemos necesario que la respuesta que nosotros tenemos que entregar y que el Estado tiene que entregar tiene que ser mucho más ágil, sobre todo considerando las cifras a las cuales nos vemos enfrentados. De alguna manera, se juntan esta discusión del déficit habitacional, en el fondo la falta de vivienda, pero también la falta de ciudad. A eso nos referimos un poco con el tema de la segregación urbana. Y cuando queremos ir a paliar esos efectos, nos encontramos con que el suelo es muy caro, y en definitiva se suma a eso que los mecanismos de la política, si bien es una política muy robusta y que se ha ido perfeccionando en el tiempo, también esa robustez atenta contra la agilidad que requiere y la urgencia que requiere el tema de la vivienda. Sobre todo, esto se ha visto agudizado en los tiempos de pandemia, y más que agudizado, visibilizado más bien en los tiempos de pandemia. Esto me pasa siempre ahí. De alguna manera nosotros también hemos como querido expresar que una de las principales barreras para el acceso a la vivienda social, y donde de manera muy elocuente también lo ha explicado el comité anterior, es el acceso a suelo urbano. Si bien uno puede decir que hay suelo urbano, que muchas veces no se requiere, siempre está esta disputa si es que tenemos que extendernos, si tiene que crecer la ciudad o si tenemos que densificar al interior de la ciudad. En definitiva, nuestras incluso áreas más rurales o donde hoy día están localizados o donde están los mayores niveles de hacinamiento, por ejemplo, donde están los mayores campamentos que están en muchas comunas también de las áreas rurales, no hay acceso a las redes urbanas, o no, que es un poco el caso que incluso comentaban las dirigentes anteriores. No hay redes, se tienen que conectar a los aguas potables rurales. Si bien eso es factible dentro del decreto,
en un suelo urbano uno debiera asegurar esa provisión de agua, alcantarillado y la red urbana. Hay variables también físicas que complejizan también el acceso al suelo, sobre todo, por ejemplo, lo vemos en la región de Valparaíso, las condiciones topográficas o los temas de calidad de suelo. Hay ciudades que están tienen napas subterráneas o suelos de mala calidad, y eso también genera dificultades de acceder a ese suelo, los suelos salinos. Es muy importante que este acceso al suelo sea bien localizado, porque finalmente estamos como evaluando mal nuestros proyectos de vivienda social, porque estamos evaluando como en la provisión de la entrega de la vivienda, pero no en la vida en la vivienda, porque finalmente les entregamos también una especie de carga también a las familias cuando tienen que demorarse después 2 horas en viajar de un lugar a otro, o cuando después tienen que invertir en llevar a sus niños a las escuelas, etc. Y necesitamos más suelos asequibles, en el fondo pagables, y ojalá que cumplan con estas variables de estar urbanizados, o ser urbanizables, o ser viables y estar bien localizados. Un poco nuestra experiencia nos dice que podemos tener a veces suelo, pero la barrera para poder calificar tiene que ver con que no tenemos las redes de agua potable, o nos demoramos estos 18, 8 o una cantidad de años increíble en poder factibilizarlo. Nos ha pasado, por ejemplo, que en ciudades como Valdivia no hay suelos pagables por el subsidio, por lo tanto nosotros hemos tenido que dejar a comités sin una solución habitacional. Entonces es muy... la misma política, de alguna manera, al generar estas barreras de entradas que son económicas y que están dadas por las presiones del suelo y por la financiarización, muy asociado a este explosivo crecimiento del mercado de la vivienda como inversión, compitiendo en el suelo, por el suelo y traduciéndolo en este bien como muy escaso. En consecuencia, también vemos como una barrera, la barrera económica. En el último tiempo han aumentado también los costos de construcción, y eso también, entre los aumentos del precio del suelo y los aumentos de los costos de construcción, por un lado los costos de construcción por las horas... ¿Loreto? ¿Sí? ¿Qué a poco? ¿Qué a poco? Ya. Y por otro lado, la industria inmobiliaria no ha logrado, el mercado no entra dentro de la vivienda social, porque la verdad es que es muy competitivo en otros mercados. Por lo tanto, hay una escasez también de oferta de la vivienda social. Y hay aumento de costos por nuevos estándares. Hay nuevos estándares que se han puesto dentro de las políticas del desarrollo inmobiliario, como por ejemplo la ley de ducto o la ley de aporte, que para el caso de la vivienda social no ha significado mayores subsidios, sino que más bien degradar el tipo de la vivienda, y eso hace que las viviendas sociales no sean financiables. Y por otra parte, también hay ciertas dificultades para colectivos vulnerables, para mujeres, para migrantes, adultos mayores, que requieren ciertas flexibilizaciones. Si bien en el último tiempo lo hemos visto, sobre todo enfocado a los adultos mayores, hay también componentes culturales. Toda esta lógica ha generado también una mirada más individualista en el acceso a la vivienda, limitando los modelos de tenencia, y también hay que impulsar procesos más democráticos en el desarrollo urbano y en los proyectos de interés social. Y en consecuencia lo que estamos buscando es velar por un desarrollo territorial más justo y equitativo, buscando mecanismos que permitan acceder al uso de suelo urbano por parte de la comunidad. Y un poco hacer referencia a lo que comentaba el presidente hace poquito. Nosotros en el año 2018 impulsamos una comisión, que es la Comisión 2060, que lo que promovíamos, alineados por una parte a la Política Nacional de Desarrollo Urbano, de promover una mayor integración social, proponíamos un estándar de 2060. ¿Qué significaba esto? Establecer principios de integración social donde todos los barrios urbanos, en el fondo en las áreas urbanas, tuviéramos un 20% al menos de hogares vulnerables y no más de un 60% de hogares vulnerables. Entonces eso hacía que por una parte tampoco existieran barrios enteramente de hogares vulnerables, ni barrios sin hogares vulnerables, que hoy día eso lo podemos ver como territorios enteros, son una especie de clúster también de pobreza. Y por lo tanto no generan oportunidades de desarrollo y se genera ahí un círculo vicioso de inequidad social. Por otro lado, hay una cultura, que era lo que comentamos, social, de esta tendencia a la segregación y a la discriminación, lo que también produce una mayor resistencia y temor a la integración. En general hemos tendido a separarnos, y yo creo que aquí hay también que hacer un
una acción más colectiva en pensar en reconocer e integrarnos más, reconocer este miedo a una diferencia y romper esas barreras para que podamos de alguna manera funcionar de una manera más cohesionada. Y por último, la segregación de la riqueza es tan preocupante como la segregación de la pobreza, porque finalmente vemos, y nuestras ciudades vemos cómo están segregadas las oportunidades de la ciudad y también están separadas totalmente los lugares más postergados. En consecuencia, necesitamos hacer que los territorios también empiecen a ser más competitivos y puedan ofrecer oportunidades, y por otro lado, los lugares que ya tienen estas oportunidades urbanas puedan también estos mayores atributos urbanos compartirlos con aquellas personas que tienen mayores niveles de rezago. Finalmente, algunas como recomendaciones. Nos parece relevante establecer mecanismos y herramientas tendientes a reconocer esta función social del suelo. La vivienda como derecho social empieza a ser un tema relevante porque nos permite asegurar cierto nivel de desarrollo. Hay una cosa de dar integralidad y dignidad en la vida de las personas, y eso se logra cuando tú tienes una vivienda y desde ahí te puedes desarrollar. Ahora, la provisión de la vivienda tiene que ir aparejada de una entrega de que esta vivienda esté inserta en una ciudad con servicios. No solamente no es un techo, es un hábitat. Después debemos procurar asegurar procesos transparentes y participativos para el desarrollo de una mejor convivencia y cohesión social, un poco para lograr esta mayor integración. Que planteemos en las propuestas recomendación de evaluar mecanismos de capturas de plusvalía, y así como fijar estándares de asequibilidad de los terrenos y de integración. Nosotros planteamos este 2060, creemos que se puede discutir, pero esto nos permite, cuando fijamos estándares, nos permite medir y evaluar también el éxito de las medidas. Ignacio, yo no sé si tú querés complementar, yo creo que tuve que ponerle acelerador. No. Eso sería nuestra presentación. Muchas gracias, Loreto. Y en el tiempo voy a dar una ronda de preguntas de parte de los parlamentarios o de parte del gobierno, que siempre es bien bueno saber cómo está viendo estos temas. Yo me inscribo inmediatamente para hacer una pregunta, pero al final, como es la costumbre. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya, yo les voy a hacer una pregunta en donde me voy a poner un poco... ¿cómo se dice? Hay una expresión, pero que no me gusta mucho, que es abogado del diablo, pero no es que considere que sea el diablo a quien piense lo que voy a sostener, sino que una posición que no es necesariamente la mía, pero quiero contraponerla a la de ustedes. Una de las cosas que se ha discutido largamente en esta comisión y que tiene aplicaciones muy técnicas, muy prácticas, de planificación, pero que se puede resumir en una cuestión de orientaciones, que es si hay que llevar gente en donde hay buena ciudad, o ciudad con buenos equipamientos o bienes sociales urbanos, o si hay que llevar los bienes sociales urbanos a donde hay gente, y si eso, o si hay que hacer una combinación de ambas cosas. La primera, y los grandes argumentos en contra de lo primero, son, en primer lugar, que si no hay descentralización interna de las ciudades, todo traslado de gente es un saco roto, por cuanto siguen habiendo lugares buenos para vivir y lugares malos para vivir, y por lo tanto lugares caros y lugares baratos, y los lugares caros siguen siendo excluyentes para quienes no tienen la plata para acceder a ellos. Por lo tanto, por más que lleves gente que no puede pagar un lugar caro a vivir a un lugar caro, el problema de que haya un lugar caro y otros baratos persiste. Y en segundo lugar, el problema del traslado, porque la experiencia que se tiene es que la gente de Orcón no se quiere ir afuera de Orcón. De hecho, el terreno por el que están peleando es un terreno que es adyacente a la calle en donde ellos viven. Yo sé que hay respuestas para eso, y que tiene que ver con que se altera toda la ciudad. Pero me gustaría saber cómo lo ven ustedes, esa contraposición con respecto a las propuestas que ustedes están haciendo. Y lo segundo que les quería preguntar es cómo se ve esto desde el punto de vista administrativo. ¿En dónde creen
quizás esto es un tema más de derecho administrativo, propiamente tal, o de derecho constitucional, que de urbanismo, pero creo que igual es súper importante porque las políticas públicas finalmente salen de los organismos o de las autoridades que están obligados a hacerlas y que están obligados a hacerlas de acuerdo a los incentivos que la naturaleza del cargo les pone. Entonces, nunca un alcalde de una comuna va a solucionar los problemas de otra comuna, porque la naturaleza de su cargo no está constreñido a hacerlo, ¿ya? Entonces les quería preguntar cómo ven esto con respecto a discusiones que siempre hemos tenido con respecto a los niveles de la planificación, a las herramientas que tiene o que no tiene el Estado para planificar, y sobre también la creación de esta nueva figura que es el gobernador regional, que en algunas regiones el impacto de que sea electo va a ser muy grande, pero en otras regiones el impacto de que exista va a ser muy grande, porque tenemos ciudades enteras que funcionan interconectadas, ciudades enteras que tienen un montón de comunas interconectadas, pero que no tienen un área de planificación. Entonces, en una ciudad como Santiago, o en el Gran Concepción, el Gran Valparaíso, ¿qué herramientas le otorgarían ustedes al gobernador regional para este tipo de cosas? O, quizá por otro lado, ¿a quién le otorgarían herramientas para poder cumplir con las propuestas que ustedes están planteando? Creo que dejé hartas preguntitas para... Sí, no. Digamos que... No sé si... Espera, Loreto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Gonzalo? ¿No? Está ahí silenciado, Gonzalo. Es que además hice una de las preguntas que iba a hacer él. Ya hizo consultas bastante complejas de abordar, así que creo que los invitados... no comento más. Yo ya he comentado en otras sesiones respecto a esta materia. Siempre es bueno escuchar las propuestas de techo y de Fundación Vivienda. Sí, además que una de las preguntas que hice fue la que Gonzalo le hizo a Javier Ruiz Tagle cuando vino, así que supongo que está interpretado ahí. Sí, por eso. Ya. No agrego más. A ver, respecto a la primera pregunta, yo creo que no son excluyentes, eso yo creo que es como lo típico que se dice, ¿no es cierto? Creo que son complementarias, o sea, por un lado, como tengo que llevar a la gente a la ciudad o la ciudad a la gente. En el fondo nosotros lo planteamos de esa forma más bien. Y creo que no hay una respuesta única, o sea, y eso es en todo. O sea, creo que tenemos que un poco diversificar y no jugarnos solo por una herramienta. Creo que tenemos que tener un set de herramientas y un set de decisiones para poder también dar respuesta como a la complejidad de las preferencias, ¿ya? Entonces, ahora, desde la perspectiva nuestra y de nuestro trabajo, probablemente donde vemos la mayor urgencia y las mayores brechas, sin duda está en poder mejorar los estándares de calidad de vida urbana en los sectores rezagados. Y eso, si bien requiere de una acción del Estado bastante importante, pero que probablemente sea ni siquiera más recursos, sino que cambiar un poco la lógica a veces con la que se hacen las intervenciones del Estado. Y eso, de alguna manera, el MIMBU ha tratado de recogerlo a través de las zonas de inversión prioritaria, pero también nos quedamos un poco cortos con el ámbito de acción sectorial, ¿no es cierto? El MIMBU en ningún caso tiene una incidencia directa y concreta con lo que hace Metro, y Metro es un gran detonante de oportunidades en los territorios más rezagados. Y yo creo que ahí es donde nos perdemos, por ejemplo, oportunidades. Y lo mismo pasa en los territorios donde hay ferrocarriles, para no irnos a la zona, solo referirme a Santiago, pero creo que ciudades como Concepción y más que ciudades, sino que toda la conurbación, Concepción, Talcahuano, San Pedro, etcétera, al contar con un tren que opera como un servicio urbano de transporte, es también una posibilidad de generar oportunidades de regeneración urbana. Entonces, en definitiva, yo veo que ahí hay una oportunidad y una urgencia para mejorar las condiciones de la ciudad que de alguna manera hemos desarrollado, y que esas oportunidades también nos lleven a ir y a lograr consolidar subcentros que nos permitan generar subcentros de empleo, subcentros de educación,
y de alguna manera distribuir las oportunidades de la ciudad, no solo en el cono de riqueza que tiene hoy día o de los centros tradicionales, sino que más bien ir generando estas como oportunidades y policentralidades. Eso es más desde una visión de que vemos el rezago y las inequidades de la ciudad en nuestro trabajo en el territorio. Y eso, insisto, no solo en Santiago, lo vemos en Valparaíso, en Antofagasta, en Concepción, o sea, en las distintas ciudades eso se ve y se expresa. Y creo que la inversión pública es un tremendo detonante de oportunidades, pero como es mirada de manera sectorial, nos perdemos esa posibilidad. Creo que si desarrolláramos planes maestros integrados, como yéndonos hacia las soluciones, con instrumentos más multisectoriales de planificación, instrumentos también multisectoriales de financiamiento, como los convenios de programación, y ahí me engancho un poco con la segunda pregunta, al alero de los gobernadores regionales, creo que estos planes maestros podrían ser también visiones de desarrollo y donde de alguna manera esta gobernanza nueva que se busca potenciar y desarrollar podría también tener este desafío de entregar una mayor equidad urbana y de alguna manera asegurar una mayor integración social. Si bien eso en lo teórico me parece que check, estamos todos de acuerdo, creo que nos falta harto trabajar en los temas de esas competencias, si bien no es el ámbito de acción de nuestras instituciones. Sí vemos como la falta de trabajo más intersectorial en el desarrollo de los proyectos habitacionales para generar oportunidades más sinérgicas, sí vemos que es complejo. Y eso ya lo vemos a nivel de desarrollo de proyectos de soluciones habitacionales, como lo podemos ver incluso cuando tratamos de mejorar las condiciones de habitabilidad de los campamentos en condiciones en que desde la recolección de la basura es un tema. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad en estos nuevos modelos de gobernanza de la escala regional, pero sobre todo de la escala metropolitana y de las grandes áreas metropolitanas. Creo que ahí es donde hay espacio para poder definir y establecer mecanismos, instrumentos que puedan hacer factible la implementación de estas medidas. Tratando de llevarlo más a una manera más de implementación, no tanto a temas de proyectos de ley, porque creo que eso nos puede, no sé si entrampar, pero finalmente hay que operativizar un poco el discurso, creo yo desde lo personal. Ignacio, yo no sé si tú querés complementar. Sí, solo dos cosas que, considerando también la primera pregunta que hacía el presidente, yo creo que, y eso lo hemos visto y fue, digamos, la principal referencia que se tuvo a la hora de hacer el 2060, que fue la experiencia en Francia, que las políticas de integración son políticas de largo plazo. O sea, en Francia cuando se estableció esto fue en un periodo de 20 años en que los barrios debían llegar a ese estándar de un 20% de proyectos de vivienda integrada. Entonces, cuando uno lo piensa, siempre hay que, yo creo, que estar jugando con esos dos plazos. O sea, la urgencia en los barrios rezagados, como decía Loreto, es quizá lo que en este minuto más preocupa, considerando las situaciones actuales, pero cuando se implementan este tipo de políticas de integración en largo plazo, probablemente hay que mirarlo con ese lente también, que no van a ser políticas de 5 ni de 10 años, sino que incluso de 20 años, que son, yo creo que ha sido parte de los principales desafíos que tenemos en este minuto, y que además creo que la discusión constitucional, ligándolo con la segunda pregunta, se presenta como una buena oportunidad para tener esta mirada de largo plazo. Y en consideración de como estos distintos niveles y específicamente respecto a lo administrativo, nosotros hemos estado discutiendo también con Gonzalo respecto a la ley de integración, de cómo generar estos mecanismos de gobernanza urbana, por decir así, para hacerse cargo de la integración. Y una de las propuestas del Ministerio, que parece ser bien interesante y hay que ver cómo implementarla, que tiene que ver con que los planes reguladores también se hagan cargo de la integración, es decir, también que los municipios se puedan hacer cargo de la integración, y ahí, claro, nos vamos a topar con otro problema, que es el tema de los recursos municipales y cómo se le da herramientas también a los municipios
para que ellos puedan efectivamente hacerse cargo de la integración. Y una segunda cuestión ligada a este tema tiene que ver con cómo los municipios también generalmente, lo que puede hacer un municipio puede tener efectos en el municipio de al lado y que no necesariamente son efectos positivos, y cómo se crea una figura. O sea, han habido distintas ideas, hasta la idea en las áreas metropolitanas por lo menos de tener un alcalde mayor o delegarle mayores facultades a los gobernadores regionales, pero de alguna manera tiene que existir una figura que permita que las distintas comunas vayan avanzando hacia mayores niveles de integración sin generar malos efectos o efectos inesperados, negativos en las comunas de al lado o en otras comunas de la ciudad. Un poco también, presidente, poner a disposición el informe que nosotros preparamos de la Comisión 2060 para esta Comisión de Vivienda, si es que es de interés de ustedes. O sea, ahí nosotros contemplábamos también el tema de esta equidad urbana que requieren también las municipalidades para poder generar para que esta integración sea más efectiva. Y por otro lado también, cuando uno piensa en las comunas de mayor riqueza, hoy día no tienen, si bien tienen todos los atributos y todos los servicios de una calidad impresionante, esos muchos servicios pueden y deben compartirse también con aquellos sectores más rezagados, y poder generar esa oferta nos parece que sí es importante que exista. No solo, quizás no todos van a querer irse, pero sí hay algunas personas que sí van a querer estar en esas comunas, tener otras oportunidades, y eso me parece significativo que también exista esa posibilidad. Ahí se va también generando una convivencia y una cohesión social que nos parece que es significativa para romper este miedo también a la diferencia. Entonces también hay elementos como simbólicos Perdón que abuse de su presencia, pero les tengo una última pregunta. ¿Ya? Estamos en el año 2033 o 2034, ya llevan 14 años de aplicación de las propuestas que ustedes han hecho aquí, y voy a decir dos frases y ustedes me responden cuál creen que es más posible. La primera: desde que se empezaron a implementar estas cargas sobre la construcción y sobre los terrenos, se ha hecho mucho más difícil para el gremio de la construcción desarrollar viviendas, y como se ha hecho mucho más difícil desarrollar viviendas porque hay demasiadas cargas, la vivienda se ha vuelto un bien aún más escaso, porque ya hay demasiados pocos incentivos para construir vivienda. Segunda opción: estamos en el año 2034 y alguien va a hablar del mismo tema, pero viene a contar lo siguiente. Desde que se empezaron a implementar estas propuestas que finalmente ponen cargas sobre los proyectos inmobiliarios, el comprar suelo para venderlo más caro de cómo se lo compró se ha vuelto un mucho peor negocio, lo que hizo que fuera un bien mucho menos solicitado y por lo tanto bajara su precio, haciendo que acceder a viviendas sociales fuese mucho más fácil. No pueden ser las dos ciertas. Una de las dos personas tendría que estar equivocada. Entonces me gustaría provocarles una reflexión en función de esas dos opciones. Diputado Urrutia, usted también puede responder si quiere. Ahora, estas son apreciaciones personales también. Yo no hablo acá por la organización. No. Ya, perdón. Sí, que la había entendido. ¿Sí? ¿Hablo yo o...? Sí, siga nomás. Yo entendí mal algo y después lo entendí bien, me callo. Por eso también en el fondo lo planteo como a título personal, no a título institucional. Porque yo creo que sería más la primera opción que usted plantea, diputado, lamentablemente. Porque creo que el suelo es una barrera, pero existen otras. Y en consecuencia, también existen las barreras, las barreras económicas, las barreras financieras. El suelo es una muy importante, y que para la vivienda social es muy importante. Pero en mi opinión, creo que haría de la vivienda si
si no hiciera un trade-off entre incentivos y un poco requerimientos, que creo que ahí hay que hacer un buen equilibrio. Ignacio. Yo creo que Ignacio tiene otra opinión, pero me parece que también es bueno que la pueda expresar. Entonces me interesa más la de Ignacio. No. Sí, pues, Ignacio. por eso digo que es bueno que la pueda expresar. Sí, yo creo que o sea, a nivel del rubro de la construcción, que quizás es donde se establecen esos temores, nosotros tenemos reuniones constantes con los distintos representantes de los gremios inmobiliarios y también estamos como permanentemente teniendo este tipo de discusiones. Yo creo que hay al menos un buen antecedente, que es el tema de los proyectos de integración social como los DS-19. O sea, ahí hay un tema que yo creo que es importante revisar y ver de qué forma hay proyectos que, si bien hay alguna falencia en esos proyectos para aumentar los niveles de integración social que puedan producir, son proyectos que para las inmobiliarias resultan muy, digamos, satisfactorios a nivel de rentabilidad e incluso son más, digamos, atractivos para ellos que los mismos proyectos de S49. Entonces, cuando uno se pone a pensar en que hay ciertos proyectos que buscan determinados objetivos y que no necesariamente atentan contra el rubro inmobiliario, el rubro de la construcción, obviamente se empiezan como a poder tener otras conclusiones. Nosotros también en ese sentido vemos que la experiencia comparada nos demuestra que avanzar en los niveles de integración social también tiene un riesgo, y el principal riesgo es que no se vaya a poder tomar los segmentos de menores ingresos, porque también en los niveles de integración hay que considerar los distintos, digamos, segmentos de la población y no necesariamente los de segmentos más bajos. Y obviamente en un contexto que siempre existe de recursos escasos, eso genera un determinado efecto en las políticas públicas destinadas a los sectores de más bajos ingresos. Y el tema como planteado, yo creo que en las discusiones urbanas y habitacionales, los temas como planteados, digamos como no lo digo en un tono despectivo, pero sí como en grandes titulares o en frases, son siempre difíciles de abordar porque son temas que son complejos. Entonces, cuando uno habla de niveles de integración o cuando habla de que una determinada política puede tener un efecto económico o en la disponibilidad de terreno, claro, hay que entrar a evaluar los mecanismos concretos en que eso se va a aplicar. Y eso puede tener diversos efectos en relación a esos mecanismos. Y yo creo que lo hablábamos antes de la presentación con Loreto, o sea, yo creo que ese es el principal trabajo y en ese sentido que nosotros también nos ponemos a disposición de la comisión para eso, que tiene que ver como buscar los mecanismos que efectivamente avancen en la disposición de terreno bien localizado para proyectos de viviendas sociales y que eso de algún modo genere un efecto positivo o también para en este caso las empresas, que son las que se encargan de la construcción de estos proyectos, que al final también se ha, por ejemplo, dado como idea el hecho de que Ucamau, por ejemplo, ha planteado el tema de una empresa nacional de construcción. Y que en el fondo, ahí también son, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con esa medida, son, por ejemplo, otro tipo de mecanismos que uno podría evaluar que hay determinados contextos, quizás como el de Orcón o quizás otro, en que ninguna empresa inmobiliaria o ninguna empresa constructora va a estar interesada en desarrollar ese proyecto, y no por eso ese proyecto no va a tener que ser desarrollado. Entonces, ¿qué mecanismos existen para buscar que aún en circunstancias desfavorables también existan determinados, como hablaba Loreto, como un set de herramientas que permitan tener una mayor flexibilidad para afrontar ese tipo de situaciones? O sea, en síntesis yo creo que es un tema que es complejo, que es difícil sin tener los mecanismos a la mano de cómo esto se va a ver aplicado, si va a generar el escenario A o puede generar el escenario B, pero yo creo que existen en la legislación comparada suficiente herramientas y suficientes experiencias de determinadas, podríamos decir, iniciativas que vayan equilibrando estos dos factores justamente con el objetivo de hablar de enfrentar al déficit habitacional conjuntamente con superar los niveles o llegar más altos los niveles de integración social que
que los que tenemos actualmente. Yo ahí, Sí, dale, Loreto. Pero ahora sí imposible que vamos ya. mejor explicado, pero creo que ese es como el trade-off que tenemos que lograr, o sea, buscar las herramientas que nos permitan tener acceso a buen suelo para vivienda social, porque en ese mercado, el mercado no funciona, el mercado no llega y no existe una provisión Se adecuada. entiende. Se Presidente, inspiraron al final. Diputado Jarpa y diputado Urrutia. presidente, efectivamente algo ya, en primer lugar quiero agradecer las exposiciones y me ha parecido muy interesante. Ya lo tocó en cierta forma la pregunta que voy a hacer. Aquí se está tocando el tema del suelo por una parte, que me ha sido fundamental, la mejor demostración de que, por lo menos yo lo he visto acá en mi región y en la ciudad de Chillán, que primero se construyó donde las empresas compraron terreno. Exacto. Entonces yo creo que hay un tema de terreno y el otro tema que me parece muy importante, los costos de construcción. Y por eso me parece muy interesante plantear lo que él ya dijo, una empresa nacional de construcción y la otra, cómo nosotros, y que ya lo dije en un programa, lo dije ya también en la sesión anterior, y lo pedí, cómo puede funcionar el tipo de cooperativa porque otro tema que me parece que es muy importante es el costo de la construcción. Yo creo que hoy día el costo que tiene la construcción están sobrevalorados. Esa es la impresión que tengo yo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jarpa. Diputado Urrutia. Y con esto cerramos porque pasamos al siguiente. Gracias. Hacer dos comentarios. Primero que no son solamente los costos del terreno y los costos de la construcción. Yo creo que hay que dividir el costo de la construcción en dos grandes partidas. El costo de la urbanización, que muchas veces es más caro que la construcción de la vivienda, sobre todo cuando estamos hablando de terrenos periféricos que no tienen acceso a la posibilidad de urbanizar, porque no tienen acceso al agua, hay que llevar las matrices de agua, los estanques de acumulación y distribución, las plantas de tratamiento y de impulsión para las aguas servidas, el costo de construir las redes de aguas lluvia, en fin, el costo de urbanización no es menor, es prácticamente el 50% cuando uno tiene una urbanización, cambia en cada caso, pero si usted suma costos de terreno más el costo de urbanización, es más del 50% de lo que significa el costo de la vivienda. Así que yo creo que eso hay que tenerlo siempre presente cuando uno vaya a elegir un terreno para comprar o para adquirir, que cuánto cuesta urbanizarlo, cuánto cuesta llevar las redes, las matrices, lo más barato es la instalación eléctrica, llega sola, pero los costos de llevar el agua potable y sacar las aguas servidas es muy alto. Y lo segundo, que en el caso particular, que lo han puesto varias veces como ejemplo, el caso de Orcón que vimos hoy día, yo creo que ahí cabe perfectamente un proyecto de integración social y la tesis de ustedes del 2060. O sea, no es que no haya interés, lo que pasa es que estamos tratando de generar que 28.000 metros cuadrados, o sea, 2,5 hectáreas, 8, casi 3 hectáreas, solo se destinen a viviendas sociales. A lo mejor la solución ahí estaría en un 50-50, en un 20-60, lo que ustedes quieran, para que buscar el equilibrio económico que permita comprar o adquirir un terreno que cuesta 206 UF per cápita. A lo mejor podríamos adquirir ese terreno si se incorporara una posibilidad de que fuera un terreno de integración social. Y el gran problema que tiene ese terreno es que las condiciones de uso de suelo establecidas en el plan regulador no permite construir en altura, entonces no se puede densificar. Estamos ahí en un zapato chino precisamente porque el plan regulador elaborado por el municipio no consideró la posibilidad de densificar en una zona que obviamente había que hacerlo. Bueno, eso como comentario, presidente, y yo les agradezco a los dos expositores y además me gustaría mucho leer la propuesta, no la he leído, la propuesta que ustedes hicieron del 2060, así que si la pueden enviar a la comisión, se agradece también. Doña Loreto Bar Rivas e Ignacio Silva de la Fundación Techo Chile y especialmente de la inmobiliaria social de dicha fundación. La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados les agradece mucho su presencia y sus presentaciones han sido muy útiles para enriquecer el debate. Señor Gassi, ¿tú estás pidiendo la palabra? Sí, tiene la palabra. Ahí sí.
No, presidente, solamente un breve comentario de lo último que comentaron Loreto e Ignacio. Yo creo que las respuestas que ellos dieron a su caso hipotético a 15 años demuestran la importancia de que se deben buscar distintas herramientas para abordar lo que ellos han planteado como un estándar que debiera servir de guía a largo plazo como algo a alcanzar. Ellos no lo plantearon, ya sí lo entendí yo, y me corrigen si estoy equivocado, no lo plantean como una carga específica, ¿ya? Y en su ejemplo a 15 años, usted parte de esa herramienta, como que esto se redujera a una herramienta en la cual se establece una carga que 15 años después se verifica que esa carga no fue adecuada. Bueno, quizás demuestra eso, demuestra que no había que abordar esa propuesta de un estándar 2060 con una sola herramienta obligatoria y específica, sino que una batería de instrumentos, con una caja de herramientas, como se ha dicho en varias sesiones, que combine incentivos, que combine eventuales cosas un poco más de resguardo, pero que busquen apuntar a alcanzar una mayor integración en las ciudades con, como les digo, y como lo dijo muy claro Ignacio, con distintos mecanismos que apunten a eso. Creo que las respuestas fueron súper apropiadas y agradezco también a Ignacio y a Loreto que han hecho la vinculación entre lo que estamos conversando con lo que se ha estado discutiendo en el proyecto de ley de integración social y urbana, porque creo que hay puntos de conexión importantes y es lo que he dicho en otras sesiones también. Eso, presidente, no quito más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Presidente, solo manifestar nuestro interés en colaborar en todo lo que necesiten. Felices de poder felices de poder aportar en la discusión y agradecerles nuevamente la invitación. Ya pues, muchas gracias. Pronto quizás vamos a tener la discusión sobre el proyecto basado en su propuesta. ¿Quién sabe? Ya. Ahora pasamos al cuarto aspecto del día, iniciar el estudio del proyecto de ley originado en moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en orden a establecer normas relativas a la instalación de publicidad, boletín número 9783-14. Entiendo que está presente uno de los autores del proyecto, el diputado Urrutia, que es una de las personas que está presente y uno de los autores del proyecto, así que le voy a dar la palabra para que le presente a la comisión este proyecto que entiendo que nunca se había puesto en tabla. ¿O me equivoco? No, nunca se puso en tabla, Ya. es un proyecto O sea, es antiguo. primera vez que se ve. Sí, ya. Estaba en la larga lista de proyectos pendientes, pero ahora hay una ventana, por eso le he pedido, presidente, que le agradezco que lo ponga en tabla. Creo que se debe a un vacío legal que quedó después de que se aprobó la ley de rentas municipales. Este es un proyecto que en el año 2014, en que se estableció una diferencia entre quién autorizaba y cómo se autorizaba la publicidad en el espacio público y en las propiedades privadas. Es así como, y no se definieron bien y no quedó claramente definidos los estándares técnicos para aprobar, por ejemplo, la publicidad en el espacio público. Las municipalidades, a través de una ordenanza general de publicidad y propaganda que deberían impartir, tenían que regular la publicidad en el espacio público. No obstante, la mayoría de los municipios no ha cumplido con esa obligación legal, entonces ahí hay una primera preocupación, y hoy día son los alcaldes que a través de permisos precarios autorizan estos grandes tótems de publicidad que se ponen en las vías troncales o expresas. Tenemos el caso aquí en la región, cuando usted va a visitar a su amigo Diego Ibáñez, hacia Quilpué, por ejemplo. El de Yoto, más específicamente. Sí, está lleno de tótem de publicidad de grandes dimensiones, autorizado solamente por un decreto del alcalde, porque no hay una ordenanza que regule la utilización de la publicidad en el espacio público. Y un decreto que son precarios y que se renuevan todos los años. También pasa lo mismo en las propiedades privadas, que la ordenanza general tenía que regularlo, hay algunas circulares y DDU del Ministerio de Vivienda, pero tampoco son suficientemente claras con el respeto por las normas urbanísticas. Y usted ve, por ejemplo, en algunas calles de Viña del Mar o de Valparaíso, donde sobre el techo de una vivienda, sin respetar ninguna norma urbanística, se construyen tremendas estructuras para soportar publicidad, dañando y afectando la calidad de vida de las personas. ¿Para qué decir estas pantallas que emiten luminiscencia,
que son en la noche no dejan dormir a los vecinos porque las colocan frente a un edificio, por ejemplo, y afecta la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que esto hay que legislarlo para superar, primero para exigir un plazo a las municipalidades con respecto a las ordenanzas de publicidad en las zonas privadas, en el aparato público, en la parte pública, y de tal manera que se cumplan ciertos estándares mínimos que nos permitan impedir los abusos que se cometen con la instalación de publicidad tanto en el espacio público como privado. El proyecto de ley considera 4 artículos, es bastante breve, o 5 artículos, con letras que son complementarias al artículo 116 bis y que están aquí en el texto. Pero yo creo, presidente, que como todo proyecto, lo primero es escuchar a algunas personas que pudieran pronunciarse sobre eso. Yo quiero proponer algunos que tienen experiencia en el tema. Marcelo Ruiz, que es arquitecto, que trabaja en la Municipalidad de Viña del Mar, en el Departamento de Planificación Urbana. Y cualquier otra persona que quiera opinar sobre esta materia, bienvenida. También quizás habría que invitar personas del otro sector, de los que están a cargo, por ejemplo, o colocan publicidad en las calles, digamos. Ahí no conozco a nadie, pero a mí me parece que esto es un tema que hoy día existe un vacío legal y hay que normarlo, porque está atentando contra la calidad de vida urbana de las personas en las ciudades. Perdón, diputado, le tengo una pregunta y voy a dejar en evidencia que yo no soy conocedor de este tema, pero es así. Hoy día los alcaldes autorizan o no autorizan cuando no hay una ordenanza. ¿En base a qué criterio? Pero eso tiene que estar fundado. En el espacio público. Perdón. Claro, pero el alcalde tiene que emitir un documento en que justifica su decisión. Por un decreto alcaldizo. Y en donde no tiene que remitirse a ninguna norma. Sí, pero hay que distinguir dos cosas. A ver, primero, que las municipalidades deberían, la Ley General de Rentas, la Ley de Rentas Municipales, lo obligó, la última modificación que se hizo hace como 7 años, les obliga a las municipalidades a impartir una ordenanza general de publicidad y propaganda. Entonces, las municipalidades deciden dónde y en qué calles o en qué corredores se puede colocar en el espacio público y privado, se puede colocar propaganda. Lo que pasa es que muchas municipalidades no lo han hecho, porque además eso tiene ciertos problemas, entre otras cosas porque afectan los ingresos, que la publicidad es un ingreso, se paga un derecho por aquí, entonces no lo hace. Entonces, en el espacio público debería existir una ordenanza clara y definida por el municipio. Si no existe la ordenanza, actúa con el criterio de los permisos precarios, que los alcaldes tienen facultades para hacerlo por 1 año, pero lo van renovando. Y si usted revisa, mucha de la publicidad existente en nuestras calles lleva 20 años con permisos precarios que se renuevan 1 vez al año, ¿ya? Y pagan un derecho importante, sobre todo estos tótems de publicidad que son muy, muy invasivos, ¿ya? No hay ninguna norma que regule la luminosidad de los letreros, ninguna. O sea, cada empresa coloca lo que quiere y si usted le tocó la mala suerte de vivir en una calle donde le pusieron un tótem de publicidad que tiene una luminosidad fuera de todo estándar, no va a dormir en las noches. Y hoy día hay unas que tienen muchas luces de distintos colores. Y tampoco que regule el tamaño, salvo el director de obra revisa que la estructura esté firmada por un ingeniero estructural que diga que resiste. Ya, pero eso es que no se va a caer. Sí, no se va a caer, pero va a ser... Pero esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Por eso, entonces, yo creo que esto hay que normarlo. Por eso he planteado este proyecto de ley. Como digo, es bastante antiguo, pero creo que hay que normarlo. Primero, para obligar que las municipalidades impartan y ponerle un plazo, impartan una ordenanza respecto a esta materia y se establezca en qué sectores, tanto en el espacio público o privado de una ciudad, se puede colocar publicidad o propaganda y bajo qué criterios o estándares la vamos a afectar. A mí me parece que es inaceptable si usted va caminando por la calle San Martín, por ejemplo, en Viña del Mar, donde se llenó de restaurantes, que aparecen letreros en todas las caras de una propiedad, no solo en el frente, sino por los costados, justo ahí en la curva cuando uno llega a 5 Norte, más o menos, y arriba de los restaurantes, las estructuras de techo no están anunciando
el título del restaurante y lo que vende el restaurante o el local comercial. Lo que están anunciando es una publicidad de cualquier cosa, que está arriba del techo, que además, o cuando usted baja por Agua Santa, por ejemplo, y que se encuentra, cuando tiene la mejor vista del puerto y de Viña del Mar, con una pared de letreros de tamaño de 6x12, un gran tamaño, que le impiden el derecho a vista a un ciudadano cuando ingresa a la ciudad. Entonces, eso lo tiene que definir, de acuerdo a la ley, la municipalidad. Porque si la municipalidad no dicta una ordenanza, es imposible no controlarlo. Y yo creo que ahí hay un espacio en que nosotros tenemos, porque esto tiene que ver con el urbanismo de la ciudad, ¿ya? Que tenemos que abordarlo. Sí, yo creo que la Asociación Chilena deberíamos invitarla. No, quiero decir que es voluntad de esta presidencia tramitar este proyecto, me parece sumamente importante. Además que esto siempre se ha discutido en materia de carreteras por un tema de vida o muerte, por la distracción de los conductores. Pero creo que la estética, la distracción en la ciudad es parte de la calidad de vida. Es parte de la calidad de vida y efectivamente la publicidad puede echar a perder la calidad de vida. Lo he visto en un montón de ocasiones en Santiago, sobre todo en las comunas más céntricas. Así es que lo único que nos queda es dejar citado para la próxima semana, dentro de lo que vamos a ver, a este proyecto también, con los dos invitados que ya hemos establecido. Está pidiendo la palabra Gonzalo Casitúa. Terminada la palabra de Gonzalo Casitúa, ya no quedaría nada más que conversar el día de hoy, así que le doy ese dato a Gonzalo Casitúa para que lo tenga en cuenta en la organización de su palabra. Gracias, presidente. Señor Casitúa. Disculpe que pida la palabra y quizás puede que enrede un poco la discusión, pero creo que es pertinente hacer este comentario. De lo que hemos hablado ahora sobre este proyecto, se demuestra que el tema de la publicidad en la vía pública se aborda desde distintas materias. Por ejemplo, el impacto en el entorno urbano, como menciona el diputado Urrutia, pero también mencionó el tema de la seguridad vial, usted mencionó recién las carreteras, y hago esta introducción precisamente porque hay otros proyectos de ley que se han estado tramitando hace años atrás. Yo estuve revisando ahora en qué estaba, pero quería hacer presente que hubo un proyecto de ley que se tramitó en el Senado hace años atrás sobre publicidad vial en los caminos, en las carreteras. Y por lo tanto se fue a la Comisión de Obras Públicas y ahí se tramitó. Pero ese proyecto empezó a tener varias indicaciones y finalmente se transformó en un proyecto de ley sobre publicidad vial en caminos y en cualquier espacio público. Y se metió en la publicidad vial en las ciudades, ¿ya? Y cómo se requería de un determinado permiso otorgado por la Dirección de Obras Municipales, muy en la línea de la propuesta del diputado Urrutia, con un permiso previo o una autorización previa de la Dirección de Vialidad en términos de seguridad o de la Seremi de Transporte también en temas de seguridad, que el letrero no genere distracción al conductor, etcétera. Aparecía este permiso de la Dirección de Obras, como digo, aparece un artículo sobre el control del impacto en el entorno urbano, etcétera. Ese proyecto se tramitó en el Senado y lo que estaba viendo ahora en la tramitación de los proyectos pasó a segundo trámite a la Cámara de Diputados y fue derivado a la Comisión de Transporte, porque en el fondo era una materia relacionada también con transporte, con la seguridad de los conductores. Habla también de los letreros luminiscentes, etcétera. Es un proyecto de ley que el texto que llegó a segundo trámite, el texto aprobado tiene 20 y tantas páginas, digamos, un proyecto de ley extenso. A lo que voy es que si tramitamos acá otro proyecto de ley sobre la misma materia, en algún momento se van a chocar, o creo que es pertinente desde un comienzo decir, existe ese proyecto, boletines 9686-09, respondido con el 10209-09, ese proyecto creo que hay que tenerlo a la vista también, porque si no, no tendría mucho sentido estar avanzando con proyectos en paralelo. No sé en qué más, en la tramitación aparece solamente que llegó, se derivó a la comisión y ahí quedó, digamos. Eso. Sí, es que esto ya queda clara la precisión. Yo creo que podríamos consultar a la Comisión de Transporte, pero entiendo que igual hay diferencia entre ambos proyectos, ¿ya? Así que le agradezco mucho la acotación, señor Casitúa, pero vamos a continuar con la tramitación de este proyecto la próxima semana. Así que no nos queda nada más. Por lo tanto, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.